Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Me presento, soy el maestro Daniel García. En nombre de las y los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en especial de la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba García, les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias, una atractiva oferta académica que la Escuela Judicial Electoral ha preparado para ustedes. El día de hoy me complace moderar esta mesa cuyo interesante tema a tratar va a ser el de prohibiciones y permisiones de los partidos políticos en el proceso electoral, para lo cual contamos con la presencia de tres grandes especialistas en la materia. En primer lugar, contamos con la participación de la maestra María Cecilia Guevara y Herrera, en segundo término, la maestra Karen Rojo García, y finalmente, pero igual de importante, al maestro José Antonio Pérez Parra, quienes, dicho sea de paso, son grandes amigos y tienen todo mi afecto y gratitud porque ya he trabajado con ellos y aprendí muchas cosas. A continuación, me permitiré leer una breve síntesis curricular de los ponentes. En principio, la maestra María Cecilia Guevara y Herrera es licenciada en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, titulada con mención honorífica. Tiene estudios de doctorado en Derecho de la Escuela Libre de Derecho de Puebla y maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. También en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral. Realizó un máster de Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante. En otros cursos de posgrado cuenta con la especialidad en Justicia Electoral, Argumentación Jurídica y Democracia Electoral y Gobernabilidad. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como actuaria, secretaria auxiliar, como secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior y en las salas regionales Jalapa, Ciudad de México, Guadalajara, y también en la sala especializada fungió como secretaria de Estudio y Cuenta y como secretaria general de Acuerdos habilitada. Actualmente secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior, adscrita a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Después tenemos a la maestra Karen Rojo García, quien es originaria de la Ciudad de México, obtuvo su licenciatura en Derecho mediante la titulación en promedio meritorio por la Universidad de La Salle, Campus Ciudad de México, y ha completado su formación académica a través de diplomados en Derecho Electoral en la Universidad Panamericana, en Argumentación Jurídica impartida por el Instituto de la Judicatura Federal y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. También la perspectiva de género y por parte del Instituto de Investigación, Ortega y Gasset. También cuenta con la especialidad en Justicia Electoral impartida por el entonces Centro de Capacitación Judicial de este tribunal y cuenta con la maestría en Derecho de Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Durante 20 años ha desarrollado su carrera profesional en el Poder Judicial de la Federación en los cargos de oficial judicial, analista jurídica, actuaria, secretaria auxiliar, secretaria de Estudio y Cuenta, tanto en juzgados de distrito en materia administrativa como también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la Comisión Sustanciadora. Desde octubre de 2013 se desempeña en el Tribunal Electoral, colaborando con diversas áreas como en la ponencia del entonces presidente, magistrado José Alejandro Luna Ramos, Comisión Sustanciadora, Sala Especializada, y actualmente se desenvuelve como secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Sala Superior en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata. Y el maestro José Antonio Pérez Parra, quien es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Electoral, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista también en Justicia Electoral por el entonces Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y maestro en Derecho Electoral con mención honorífica de la Universidad de Jalapa, Veracruz. En cuanto a su actividad profesional, se ha desarrollado como secretario de Estudio y Cuenta en las salas regionales Jalapa y especializada del Tribunal Electoral, también como secretario de tesis en la Sala Superior y actualmente secretario de Estudio y Cuenta, adscrito también a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Bien, también me interesaría comentarles la logística de esta mesa, la cual se basará en una primera ronda de hasta 15 minutos por ponente para abordar el tema, para después tener una segunda ronda de conclusiones hasta por 10 minutos. Esto para finalizar con algunas preguntas que se puedan plantear por parte de los participantes. Y pues bien, como preámbulo previo a cederle el uso de la voz a nuestros expertos, me gustaría puntualizar la importancia de este interesante tema. Pues en él vamos a encontrar los vericuetos más ríspidos en la arena, o hasta, si me permite la analogía, en el ring de la contienda electoral. Pues como sabemos, dentro de cualquier estado democrático está permitida la confrontación proselitista de las diferentes opciones políticas en la búsqueda de obtener su cometido, como es el acceso o el triunfo en alguna elección de algún candidato propuesto a un cargo de elección popular. Pero aquí justamente es donde nos encontramos con grandes incógnitas, pues en la práctica de esta propaganda desarrollada por los partidos políticos suele en momentos tener afectaciones a los derechos de terceros, como pueden ser el interés superior del menor, violencia política a razón de género, tener algún señalamiento religioso a la imagen o al honor de alguien ajeno a la contienda electoral o también algún candidato contrario.
¿no? Y aquí recuerdo mucho las palabras de un filósofo, Jean-Paul Sartre, que decía: mi libertad termina donde empieza la de los demás. O dicho de otro modo, los derechos de una persona terminan donde empieza la de la otra y viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera dejar sobre la mesa algunos cuestionamientos, como son: ¿hasta dónde un partido político puede llegar en el ánimo de una contienda electoral en cuanto a su propaganda se trata, ¿no? También me interesaría que se dirimiera qué les está prohibido a los partidos políticos durante este proselitismo del que hablamos, y también cuál es el periodo permitido para la propaganda electoral, es decir, desde cuándo hasta cuándo podría desarrollarse la misma. Y bien, para desarrollar estos temas, le cedería en primer lugar el uso de la voz a la maestra Cecilia Guevara. Adelante, maestra. Su micrófono, maestra, ¿está cerrado? ¿Se me escucha ahí? Listo, bienvenida, gracias. Gracias, maestro Daniel. Gracias por la invitación a participar en esta mesa. Obviamente a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, al maestro Alejandro Camacho, secretario académico. Un gusto compartir la mesa con el maestro Pérez Parra y la maestra Karen Rojo, que aparte somos compañeros de ponencia. Gracias a todos los que nos hacen favor de escucharnos y bueno, entro al tema que nos planteas, Daniel, respecto a esto de las prohibiciones y permisiones de los partidos políticos dentro de una contienda electoral y planteas una primera pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde pueden llegar en el ánimo de la contienda en cuanto a su propaganda? Pues como entes de interés público pueden llegar hasta donde la normativa constitucional y legal en materia electoral se los permita. Pero ¿qué significa esto? Pues que puedan hacer todo lo necesario para cumplir sus fines constitucionales. ¿Cuáles fines constitucionales? Los que les marca el 41. El promover la participación ciudadana en la vida democrática y hacer posible el acceso a los cargos públicos. ¿Cómo? Pues precisamente a través de la propaganda política y electoral. Ahora, en esta propaganda política electoral tú vas a hacer todo lo posible para presentarte en el ánimo de la ciudadanía a través de una serie de imágenes, proyecciones, propuestas, a través de diferentes medios, ya sea para promover a tus candidatos, que sería propiamente la propaganda electoral, o ir mucho más allá, como eres un ente de interés público interesado en la vida democrática del país, pues también puedes cuestionar las acciones del gobierno, cuestionar a los otros partidos políticos, hacer propuestas generales, pero todo esto que puedes hacer como ente de interés público, que tiene estos límites constitucionales y legales, pues la pregunta entonces es, ¿cuáles son estos límites? Pues hay varios, de forma y de fondo. De forma, la ley electoral los establece de manera muy clara al decirte cuál es el tipo de propaganda electoral, en qué fases del proceso, etcétera, etcétera. Por ejemplo, de forma es, tú puedes promocionar a tus candidatos durante la campaña electoral de manera, a través de carteles, a través o cualquier propaganda física, pero fíjate, no puedes colocarla en equipamiento urbano, no puedes colocarla en lugares públicos. Si vas a colocarla en inmuebles de particulares, tienes que pedir permiso. Entonces, eso es como un límite de fondo, pero hay límites más importantes que eso, bueno, o igual de importantes, que son límites de forma. Lo que puedes promover debe tener ciertos límites. Tú tienes en la contienda total libertad de expresión, pero tu libertad de expresión no es un derecho absoluto. Hay límites que te fija la Constitución, como cuáles. Tú como partido político no puedes calumniar, es decir, imputar hechos o delitos falsos a otras personas contendientes, no puedes imputar hechos o delitos falsos en la electoral,
con ciertos elementos, porque lo que se tutela es la libertad de expresión. ¿Cuáles son esos elementos? A sabiendas de que son falsos, ¿no? Lo que se llama malicia afectiva. ¿Qué otra cosa no puedes hacer? Y es un tema que tocaste y se ha desarrollado mucho, y luego los mismos partidos o el público en general se pregunta, pero ¿de dónde sacaron estas facultades? Y es que tú no puedes vulnerar los derechos de terceros, que comentaste un poco al principio. ¿Dónde está la base de tutelar que no puedes vulnerar los derechos del tercero? Está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El artículo 247 dice que los partidos políticos pueden desarrollar su propaganda política y electoral con el límite de respetar el texto constitucional. Y el texto constitucional, que dice en su primer párrafo, dice que no puedes hacer apología del delito, afectar el interés público, el interés social, y que no debes vulnerar los derechos de terceros. ¿Quiénes son los terceros? Cualquier persona que no esté involucrada en la contienda y a la que por esta propaganda político-electoral se le puedan afectar sus derechos. Personas ajenas a la contienda que de algún modo quedan involucradas en la contienda electoral por la propaganda política o electoral de los partidos políticos. ¿Quiénes son, en concreto, quiénes pueden ser estos afectados por la propaganda política electoral? Como lo decías, niños, niñas y adolescentes, mujeres a través de actos que de alguna forma generen violencia política por razón de género, o los mismos participantes o ajenos o personas ajenas por violencia política en general. Quienes también pueden ser ajenos, cualquier persona de la que utilice su nombre, imagen, voz, sin pedirle su permiso para ello, o cualquier grupo vulnerable. Y entonces, ¿qué tenemos? Como los tres vamos a participar, yo me quiero enfocar un poco en este tema de los derechos de terceros, en concreto, del interés superior de la niñez, porque eso es algo que es muy común que les pasa a los partidos políticos. Es generalizado que les gusta que en su propaganda siempre participe. ¿Me están escuchando? Porque no sé si perdí la conexión. Sí, se escucha bien, maestra. Sí, bueno, es que yo no los veo. Disculpen, es que yo no los veo, pero bueno, voy a seguir. ¿Qué significa esto de los... ¿Qué pasa con la propaganda de los partidos? A todos les gusta presentar a niños, niñas y adolescentes en cualquier ámbito, ya sea en sus carteles, ya sea en los spots, ya sea en su publicidad de internet, pero el tema de si puedes o no utilizar a niños, niñas y adolescentes en tu publicidad nunca había sido cuestionado hasta que la sala especializada en un procedimiento sancionador de órgano central, un PSC 121 de 2015, fíjense, hasta 2015, llegó un asunto de Nuevo León, de un candidato a gobernador de Nuevo León, que proponía que si te inscribías había uso gratis de uniformes. Y el promocional se llamó Quién Pompó, porque usaba esta canción de Chicoche. Era realmente bonito, los niños muy alegres cantando, haciendo alusión a esto de obtener uniformes de forma gratuita. Y fue la primera vez en que los magistrados se cuestionaron si era válido que estos niñas y niños pudieran estar sin más apareciendo en promocionales de partidos políticos. Y esto yo me acuerdo en las pláticas que tuvieron, si no Karen y José Antonio me corregirán, mucho fue porque ellos en las reuniones se perdió la conexión, ¿verdad? Sí. Sí, al parecer hubo una falla técnica. Permítanme un momento, por favor, en lo que se restablece la conexión de la maestra.
Trataré de hacer contacto nuevamente con la maestra. Les pido unos momentos de su paciencia, por favor. Hola, ¿qué tal? Nuevamente les comento que ya tuve conexión con la maestra Cecilia. Me dice que ahorita hay lluvia en su domicilio, entonces ahorita tiene unos problemas de conexión. Sin embargo, en lo que se conecta, le pediría amablemente a la maestra Karen Rojo si podría darnos una exposición hasta por 15 minutos al respecto del tema. Por favor, maestra, gracias. Sí, claro, espero que me escuchen ahí bien. Se escucha bien, gracias. Gracias. Pues bueno, como nos comentaba Ceci, y siguiendo la misma lógica, pues tomando en consideración el nuevo paradigma constitucional que ya no es, en el cual pues a todas las autoridades del Estado mexicano nos obliga al respeto a los derechos humanos. Yo diría que no solo los partidos políticos, sino todos los actores políticos, llámense todo aquel que intervenga en el proceso electoral, pues está obligado al respeto a los derechos humanos. ¿Y por qué digo no solo los partidos políticos pueden tener estas prohibiciones o permisiones? Recordemos que ya hoy en día tenemos otras formas de participación, como las candidaturas independientes, a los cuales también se sujetan a las reglas del proceso electoral y por tanto a ellos también les son aplicables muchas de estas reglas de la propaganda, tanto política como electoral. Pero no solo eso, podríamos referirnos a aquellas prohibiciones que no están específicamente dirigidas a los partidos políticos o los actores políticos, como puede ser, pero que aún pueden intervenir en el proceso electoral, como pueden ser los servidores públicos, por ejemplo, en aquella prohibición prevista en el artículo 134 constitucional de no realizar un uso indebido de recursos públicos, es decir, no destinarlos para situación distintas a las que fueron encomendados. Y la lógica de esta prohibición es justamente la de muchos servidores públicos con la intención de postularse para un cargo después de la función que realizan en el momento o destinar los recursos en apoyo a un candidato del partido que ellos emanaron, pues que no usen estos, no desvíen esos recursos para un fin distinto. O también promoción personalizada, ¿no? Que sería el mismo caso, destinar los recursos del Estado destinados para la sociedad en general para un beneficio propio y posicionamiento durante las contiendas electorales. También podríamos referirnos acerca de otras prohibiciones que no están también específicamente dirigidas a partidos políticos o candidatos independientes, como podría ser la prohibición para
los ministros de culto o las asociaciones u organizaciones religiosas en las que se exprese toda clase de apoyo de cualquier índole, ya sea económico, político o propagandístico, a los aspirantes o a las candidaturas de un proceso electoral. Respecto de los partidos políticos, tenemos una prohibición en el mismo sentido para abstenerse de utilizar símbolos religiosos o expresiones o alusiones o fundamentos de carácter religioso en la propaganda que puedan influir en el ánimo del electorado y con ello obtener un beneficio indebido en el proceso electoral. Esto no quiere decir, el tribunal ha transitado desde una perspectiva o una línea jurisprudencial mucho más restrictiva en años anteriores a una política más liberal, justamente en respeto a los derechos humanos, a las creencias religiosas. Hoy este respeto al principio de laicidad no se traduce en una prohibición tajante o contundente de hacer mención o referencia a alguna situación religiosa. Hemos tenido pues diferentes asuntos en los cuales se ha denunciado hoy en día hasta el uso de crucifijos, por ejemplo, portándolos la candidata en una publicidad. La publicidad en realidad se centra en la imagen de la candidata, solo que ella usa pues un accesorio de joyería que consiste en un crucifijo, ¿no? Y entonces, pues se ha llegado, hoy en día ya tenemos o hemos tenido denuncias al respecto, y pues el criterio es que eso no implica en sí una vulneración al principio de laicidad como tal. Por lo mismo, por lo que ya les comentaba, ¿no? No es que esté prohibida toda aparición, mención, referencia a algún aspecto religioso, sino más bien es cuidar esta no incidencia en la voluntad del electorado a partir de aspectos religiosos. Sería como una diferencia que en un principio teníamos como más tajante, ¿no? Otro de los derechos o protecciones que se han reforzado a través de la línea jurisprudencial del tribunal es el respeto de los derechos de terceros, como ya les mencionaba Ceci, el interés superior de la niñez, pero no son los únicos. Se ha protegido a personas con discapacidad, en el tema, por ejemplo, de discapacidad auditiva, en el cual para proteger y fomentar una verdadera información a estos grupos, se ordenó la inclusión de subtítulos en toda la propaganda que se difunde a través de la pauta que los partidos políticos tienen a su alcance, o también la prohibición de hacer menciones pues que atenten contra sus derechos, ¿no? Yo recuerdo un caso en el cual pues el partido político en la propaganda que difunde hacía mención de que específicamente a esta condición de uno de los candidatos de la contienda electoral, y aducía que por esa calidad que tenía, él no podía gobernar. Entonces, pues
a través del procedimiento sancionador, que es el medio por el cual se impugnan todas estas irregularidades que los partidos o candidatos pudieran cometer, pues se determina que efectivamente estas alusiones a las características propias de el candidato que en ese momento contendía, pues no eran las idóneas para referirse a él, justamente por el respeto a los derechos que debe de tener cada persona y no ser discriminado en atención a alguna condición específica que pudiera llegar a presentarse. En otro de los supuestos tenemos también violencia política de género, como nos comentaba Ceci. Si bien ya la última reforma en la materia incluye específicamente el conocimiento de este tipo de vulneraciones a través del procedimiento sancionador, lo cierto es que previo a ello ya teníamos algunos precedentes, tanto de la sala especializada como de la sala superior, en los cuales pues tutelábamos los derechos de las mujeres para que no fueran objeto de violencia, no solo directamente por los partidos políticos en la propaganda, sino yo recuerdo un caso muy, muy interesante en el cual la argumentación del denunciante de la queja era la que en realidad realizaba violencia política de género en contra de la candidata. Es decir, un partido político denuncia que una propaganda determinada le afectaba. Pero en los argumentos de la queja es cuando dice, no, es que esta candidata por haber sido, tenido una relación sentimental con el expresidente, es que entonces ella no puede gobernar, es que ella se apropia de los logros de él y así empieza a relatar varios planteamientos en la queja. Y entonces, más allá de la resolución en la que se dice que el spot denunciado en realidad no tenía ninguna, no se cometía infracción a través de él, como el partido político lo suponía, lo cierto es que la sala especializada en los argumentos advierte esta circunstancia y hace como una llamada de atención al denunciante, ¿no? Que en estrictos sentidos, pues, se entendería agraviado y en realidad, pues, no. Entonces, no solo a veces se advierten estas circunstancias no como tal en la propaganda, sino podríamos advertirlos en cualquier situación o aspecto dentro del procedimiento, del proceso electoral. Yo dejaría hasta aquí mi participación por el momento y para abonar en un segundo momento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Karen, muy puntual su participación. Nos habló de ideas sumamente interesantes, nos habló un poquito acerca del principio de laicidad, que dicho sea de paso, pues muchos entienden perfectamente, como usted lo refería, a el impedimento total, ¿no?, de que se puedan manifestar algún símbolo. Sin embargo, pues como bien nos refiere, ya la jurisprudencia, los criterios se han enfocado un poco más hacia
la afectación a la preferencia del electorado, ¿no? Así también nos habló un poquito de la promoción personalizada de los servidores públicos, lo cual fue de suma interés. Ahora bien, voy a darle, a regresar el uso de la voz a la maestra Cecilia, quien ya pudo conectarse, ya se pudo resolver el problema técnico, y les dará unos 7 minutos para darle paso al maestro Pérez Parra. Adelante, maestra Cecilia, gracias. Creo que el micrófono está apagado. Perdón. Adelante. Me disculpo. Retomo la idea sobre el spot. Les decía que puedan hacer los partidos políticos todo lo que la norma constitucional y legal les permita, porque son entes de interés público, entonces tienen que ajustarse a la normativa. Siempre se va a tutelar la mayor libertad de expresión, pero la propia normativa les va a marcar los límites. Puedes, pero no te pases. Tu derecho de libertad de expresión no es absoluto. El mismo texto constitucional dice que no puedes vulnerar los derechos de terceros, y esa idea la retoma una prohibición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales respecto a la propaganda político-electoral. Entonces, les decía, de estos derechos de terceros, como ya también Karen expuso una serie de derechos de terceros que se pueden vulnerar, independientemente de principios, como el de laicidad, tenemos el del interés superior de la niñez. ¿Por qué es relevante? Porque es porque, digamos, es relativamente nuevo que se empezó a proteger esta serie de derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y, digamos, relativamente nuevo desde 2015, y porque tiro por viaje les gusta a los contendientes tener niños, niñas y adolescentes en su propaganda electoral. ¿Qué significa proteger su interés superior? El interés superior es un principio orientador que va a tener tres vertientes. Eso lo ha dicho la Corte y lo ha retomado el Tribunal Electoral. Va a tener tres vertientes: una como norma de procedimiento, o sea, los procedimientos tienen que adaptarse, y entre eso sus normas, a los derechos o al ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y a su dignidad. No es que ellos tengan que ajustarse a lo que hagan o dejen de hacer los partidos. Los partidos, en este caso, que es de los que estamos hablando como sujetos obligados de derecho, tienen que ajustar sus normas al interés superior de los niños. Ese siempre tiene que ser un faro que los guíe cuando lleven a cabo propaganda política o electoral. Tienen siempre que velar por tutelar o no hacer algo que atente contra la dignidad o el pleno desarrollo de los derechos de los niños. A su vez, este interés superior para las autoridades jurisdiccionales o para los operadores jurídicos va a ser una pauta interpretativa. Entonces, ante la posibilidad de que haya propaganda que pueda llegar a afectar el derecho de los menores, vamos a tener que establecer, o se establecen una serie de directrices con base en criterios convencionales y constitucionales para protegerlos, y a la vez pues es un derecho sustantivo en sí para de estos derechos. Entonces retomo lo que creo que ahí me quedé, lo del spot de Quien Pompó. A raíz de eso se les dijo a los partidos políticos: mira, tú no puedes, como se te ocurra, tomar a los niños, vas a tener que seguir una serie de lineamientos para que puedan participar en tu propaganda. ¿Cuáles? Necesitas primero el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad, del padre, madre, o quienes ejerzan la patria potestad y tengan su tutela. Y segundo, digamos, estos fueron los primeros dos lineamientos básicos. Y segundo, necesita su opinión informada acorde a su edad y desarrollo psicológico. Obviamente no le vas a pedir de la misma forma la opinión a un niño de 6 años que a uno de 12, que a un adolescente 16. Obviamente de 0 a 3 años habrá que ver cómo esta opinión informada no aplicará, depende del contexto, pero estas dos reglas son básicas.
estos lineamientos, junto con resoluciones de la sala superior, estos determinaciones de la sala especializada, junto con resoluciones que revisaron estos asuntos de la sala superior, dieron pauta a los lineamientos del INE para el uso de la propaganda, para que, cómo puedes usar la imagen o cómo puedes acercarte de niños, niñas y adolescentes en tu propaganda electoral, que son directrices para tutelar este interés superior. Ahora, esto fue evolucionando. No solo es a golpe de sentencias, fue evolucionando esta serie de requisitos necesarios para proteger a los menores de edad. Y entonces, lo que al principio se estableció como debe ser el consentimiento de los padres y la opinión informada de los menores, fue presentando, acorde a cada caso, una serie de particularidades. ¿Cuáles? Bueno, es que yo tengo en mis redes sociales a los niños, a 50 niños, y lo denuncian por uso indebido de la imagen de los menores de edad o por vulnerar su derecho de tercero, y vienen los partidos y dicen, no, pero es que fíjate, o en sus spots dicen, no, pero es que fíjate, no aparecen en primer plano, sus imágenes son incidentales. Entonces, ¿qué le dice el sala superior? No importa si las imágenes son principales o incidentales, siempre que tengas niños vas a tener que pedir permiso y consentimiento. Y luego entonces dicen, bueno, ok, ya entendí. Siempre que aparezcan y entonces puedan ser identificables, voy a tener que pedir permiso y consentimiento. Y luego evolucionamos. Todos estos spots en que se hacen paneos, o sea, vistas rápidas de las personas en general y de niños, niñas y adolescentes. Y entonces estas vistas rápidas de niños, niñas y adolescentes las meten en sus spots y viene alguien los denuncia, entonces siguen toda la etapa, todos los procedimientos, y ellos dicen, oye, no, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué tenía que tener sus permisos y su opinión si apenas llegan a verse 4 segundos, si es que se llegan a ver entre miles de personas? Y entonces ahí el Tribunal Electoral tuvo que hacer otras reflexiones. A ver, espérame, lo importante no es cuántos segundos pueda pasar o no en un spot, sino si es plenamente identificable o no en esos spots. ¿Cómo? Es que el spot se coloca previamente en las pautas del INE, entonces cualquiera puede acceder a esos spots, tomarlos, editarlos, sacar memes, GIFs, o sea, tienes que pensar una serie de cuestiones que puedan pasar si se utiliza mal la imagen de los niños o no se tiene los permisos adecuados para poder utilizar su imagen. Y luego evolucionamos también, espérame, pero hay otros temas. No puedes tener a perpetuidad las imágenes de los niños, tiene que haber en los requisitos temporalidades claras de los momentos en que los niños van a aparecer. Y así continuamente hasta que tenemos un último criterio sobre el consentimiento ya concreto de los padres. Pero no me voy a detener, no voy a ahondar en eso, quizá en la siguiente ronda. Lo que quiero decir es otra pregunta que nos planteabas, Daniel, que es, me parece, los momentos en que pueden desarrollar o no esta propaganda durante la contienda. Depende, o sea, el procedimiento, el proceso electoral se divide en fases, todos los actos preparatorios de la elección, la jornada y la etapa de calificación de la elección, digamos como 3 grandes fases. Dentro de la primera fase hay subfases, entre ellas vienen los procedimientos internos de selección de los candidatos o los procedimientos de selección de candidatos al interior del partido donde son aspirantes, donde luego cuando ya eligen a quiénes van a ser los que los van a representar, son precandidatos, y entonces está entre ese procedimiento de selección y que los eligen una etapa que se llama de precampaña. Ahí pueden emitir propaganda, pero que esté solo dirigida a sus militantes, aunque salgan en radio y televisión, eso tienen que dejar claro que está dirigida a sus militantes y que es para procesos internos. Cuando sacan incluso esta propaganda con niños, niñas y adolescentes, con todos los permisos, en una fase de pre-campaña tienen que indicar eso. Ese es un momento en el que pueden
establecer su propaganda con los límites. Luego viene una etapa de intercampaña, ya acabaron todos los procesos internos, ya saben cuáles son sus precandidatos, pero va a venir el momento en que los van a inscribir ante las respectivas autoridades administrativas electorales, eso se llama intercampaña. Ahí no pueden hacer ninguna propaganda electoral, solo pueden hacer propaganda política, o sea, cuestionar al gobierno, hablar de temas generales, etcétera, etcétera. Y luego viene ya la etapa propiamente de campaña, que es a partir de que les aceptan sus registros, a todos los contendientes, ya que oficialmente las autoridades administrativas electorales, OPLE o INE, dicen, sí, se aceptan porque cumplen los requisitos de elegibilidad, etcétera, etcétera, estos son tus candidatos. Al día siguiente de eso, ya pueden iniciar sus campañas y acaban 3 días antes de la jornada electoral, porque entre esos 3 días antes y la jornada va a haber un periodo de veda en que no pueden promocionar nada los candidatos, y en la campaña electoral es la con la que se pueden dar con todo, digamos, con el límite de no exceder las, valga la redundancia, las limitaciones del texto constitucional. Como estoy viendo el tiempo, aquí me quedaría en un primer momento. Daniel. Muchas gracias, maestra Ceci. Su exposición fue bastante completa, alcanzó a cubrir, a pesar de ahí la falla técnica. Le agradezco mucho haber hecho el esfuerzo para retomar la exposición, y pues abordó grandes temas como la libertad de expresión, el interés público, social, y la importancia que hay en el desarrollo cognoscitivo de los participantes en los spots televisivos de los menores de edad. Recordemos que la Ley General de Derechos de las Niñas y Adolescentes conceptualiza a los niños y a las niñas, a los menores de 12 años, ¿no? Y como adolescentes a las personas entre 12 y 18 años de edad. También fue muy interesante saber, pues, la normativa y la regulación para poder permitir a un menor de edad participar en spots televisivos. También nos interesó mucho el tema que tocó al respecto de los periodos de veda electoral, de la intercampaña para el proceso electoral. Y finalmente pediría la participación del maestro Pérez Parra para culminar con esta primera ronda. Adelante, maestro, gracias. Muchas gracias, Daniel. Sobre todo, antes que empezar esta plática, pues agradecer a la Escuela Judicial Electoral la amable invitación que se nos hizo. Bueno, a mí me gustaría empezar, digamos, como un punto de clasificación de las conductas para que nos quede un poco fácil la identificación de qué pueden hacer o qué no pueden hacer los partidos políticos. Podemos hablar de un primer aspecto de todo aquello que tiene que ver con los principios electorales, sobre todo la equidad y la certeza. La equidad en la contienda, pues, es uno de los valores fundamentales de todo procedimiento democrático y de toda elección. En este sentido, los partidos deben de comportarse de una manera en que no infrinjan estos principios. Y en lo que se va a la certeza, igual, no pueden hacer acciones que provoquen una confusión, tanto a las autoridades como a los ciudadanos. Y por otro lado, en el otro aspecto, en el otro eje que podemos ver, es el derecho de terceros, que ya hemos empezado a hablar en varias hipótesis, que tu propaganda, tus acciones no afecten los derechos de los demás. Y lo que fue la realidad en muchísimos asuntos jurisdiccionales, vimos que no solamente se circunscribía a lo que es la calumnia, sino también a la protección de distintos derechos. Bueno, primero empecemos a hablar a grandes rasgos de lo que serían el respeto a los principios rectores del proceso electoral. Y como decía, sobre todo la equidad en la contienda. Los partidos políticos no pueden hacer este tipo de acciones que los pongan en una ventaja desigual a los demás competidores, a los demás partidos políticos, candidatos y coaliciones en su caso. ¿Por qué? Como bien ahorita comentaba Ceci, hay una etapa de campañas, hay una etapa anterior a las campañas, que son los procesos internos, y dentro de esos momentos hay un espacio intermedio, las intercampañas, ¿no? En general, tienes que respetar cada etapa del proceso electoral, ¿no? Como decíamos, las precampañas, los procesos internos de los partidos políticos, son todo este tipo de acciones que se llevan al interior del partido para la postulación de sus candidatos. Ahora, los partidos políticos tienen una libertad interna para seleccionar sus candidatos conforme a sus procedimientos y otras reglas tanto estatutarias como legales.
pero también vemos que en la práctica muchas veces los propios partidos toman determinaciones internas que pueden ser, por ejemplo, la decisión de tomar un precandidato único. ¿Qué pasa con este tipo de propaganda cuando ya tienes un precandidato único? Se ha mantenido un criterio jurisdiccional que, bueno, se puede, dentro del propio proceso interno, aparecer en la propaganda el precandidato único, porque muchas veces se requiere una ratificación de los órganos superiores del partido de esa precandidatura. Por ende, todas las acciones que, digamos, el precandidato único pueda tener, tendrían que ser de actos dirigidos hacia sus simpatizantes y hacia sus órganos directivos para tal aprobación. Por tanto, no podría ser llamados ya ostentándose como un candidato. Digamos que ya pudiera hacer expresiones de que yo, como futuro diputado, gobernador, presidente municipal, voy a hacer esto. No, no te puedes adelantar esa etapa. Y también puede haber una contienda interna en que hay aspirantes que se someten a una contienda interna, entre que ya sea por un método de votación estatutaria, por encuestas, dependiendo de la norma interna de cada partido, en los cuales también, obviamente, pueden plantear sus propuestas internas, porque puedo ser el mejor candidato del partido para poder ser postulado posteriormente. En este sentido, no podrías adelantarte para ya estar pidiendo el voto. Ahora bien, como comentábamos hace un momento, hay un periodo de intercampaña, que normalmente se toma porque es, digamos, como un periodo ya en lo que se administrativamente, electoralmente, jurisdiccionalmente, es previo al inicio de las campañas, se desahogan medios impugnativos en su caso, etcétera, pero aquí no tampoco se puede hacer propaganda de tipo electoral, de presentar a las plataformas electorales, las propuestas del partido o sus candidatos. Es un espacio en que se puede utilizar propaganda de tipo político, de tipo genérico, de los cuales no puede ir más allá de solicitar el voto. Y ahora sí, propiamente la etapa de campaña, en la que sí, la intención en principio es presentar las opciones como candidatos, como partidos políticos de por qué son los mejores sobre los otros y recibir el voto. Pero también dentro de este tipo de propaganda, también es común la de crítica, la de ataque, de contrastar. O sea, yo soy mejor que él, porque él tiene estos defectos. Ahora, en la libertad de expresión, y sobre todo tratándose de materia política, el debate puede ser desinhibido, puede ser vehemente, y pues sí, hasta inclusive podemos decir que muy exacerbado, siempre y cuando no incurramos en excesos. Principalmente el que está regulado a nivel constitucional es la calumnia, la imputación de hechos o delitos falsos. O sea, tú puedes criticar la gestión de un ex servidor público, en general de la actuación de un partido, y sobre todo ahorita ya en estos nuevos escenarios que, por ejemplo, hay reelección. Puedo criticar severamente a un presidente municipal que busca la reelección o un diputado en particular que busca la reelección, pero esas críticas tienen que estar hechas a lo que es su gestión y su administración. Y el hecho de hacer ataques negativos que lleven implícitos la señalación de delitos o hechos falsos, eso es lo que no está permitido. Ahora bien, también ya cerca de la jornada electoral, pues, tenemos el periodo de reflexión, del cual el propósito del legislador siempre fue de que, ya que hubo un periodo de campañas, de contienda propiamente, pues también es un momento de reflexionar el voto ciudadano, ya no recibe ya este tipo de propaganda, se le da un espacio para que pueda reflexionar, debe de reflexionar cuál va a ser su voto y ya emitirlo el día de la jornada. Obviamente, para no afectar la equidad, hay una prohibición expresa de no hacer actos de proselitismo y de propaganda electoral. Y lamentablemente, la práctica jurisdiccional nos ha dado que ya sea a partir de factores externos, a través de como que pueden ser servidores públicos, personas del espectáculo, entre otros supuestos, los propios candidatos o los propios inclusive hasta la propia propaganda de los partidos políticos excede de este tiempo, ¿no?
Entonces, también hay que tomar todas estas ideas de que la equidad es un principio rector. Ahora, dentro de la campaña, pues también con el fin de presentar distintas propuestas, llamar la atención del electorado, etcétera, pues muchas veces se emplean muchos elementos que a la postre pueden afectar a terceras personas. Y es a donde vamos al otro apartado que comentaba sobre derechos de terceros. En la práctica, por ejemplo, hemos encontrado casos de que, por ejemplo, un partido político toma la escena de un evento reconocido, toma la imagen, el evento noticioso y lo quiere utilizar dentro de su propaganda sin el consentimiento de aquellas personas que participaron. Uno de los primeros casos en que se vio ya el cuestionamiento del uso indebido de la imagen de una persona fue un promocional de un partido político que tomó escenas de aquella vez de un joven que irrumpió en la entrega del premio Nobel con una bandera nacional. Toman estas imágenes, ponen su promocional en un contexto de que, bueno, que la sociedad está cansada, un aspecto crítico, la ciudadanía, etcétera, y ponen la imagen. Aquel joven que apareció en ese promocional, que entró en el evento, presentó una queja. Y precisamente decía, no puedes tomar tu partido político mi imagen, yo no te lo permití. Y dos, yo no soy simpatizante tuyo, no soy miembro tuyo. No me puedes asociar al partido político. Y esto fue de los primeros casos en que ya empezamos a ver que no se podía afectar derechos de terceros. E igual, como ya comentábamos, el manejo de la imagen de menores. Sí, o sea, muchas veces en la propaganda es común que quieras mencionar, bueno, pues voy a implementar guarderías, becas, programas y utilizo a niños y a jóvenes. Pero igual, también tienes que tomar en cuenta de que como son acciones que a la larga van a afectar sus derechos políticos y su adecuado desarrollo, sobre todo en los más pequeños, tienes que tomar las medidas para explicarles a los menores en qué consiste esto y dentro de sus edades y comprensión puedan manifestar esto. Obviamente, de unos jóvenes de 16, 17 años, sobre todo hablando de 17 años, que ya son inminentes electores, obviamente van a tener otro tipo de participación y de manifestación de ideas en este sentido, ¿no? De que por qué quiero participar, que a lo mejor, pues, la expresión de un menor de edad que simplemente dice, pues, quiero aparecer en la televisión, ¿no? Obviamente por así, de que quisiera aparecer, pues, en medios, y ser famoso, ¿no? Ahora, otras situaciones también que se han dado en la práctica tiene también con el ejercicio del periodismo. Muchas veces, también en la propaganda, se toman elementos noticiosos, pero que a veces son un poco distorsionados o se toman de manera injustificada. También han venido tanto periodistas como personas físicas, como empresas, ya sea periódicos, noticieros, o sea, televisoras, dicen, oye, están utilizando imágenes mías, pero no por aspectos de derecho de autor, sino que están distorsionando la noticia o me están señalando como si yo fuese parte del sistema político que está criticando el promocional. Entonces, también se ha desarrollado una línea jurisprudencial de protección al periodismo, que obviamente tutela no solamente a los comunicadores, que inclusive se les ha exentado de la conducta de calumnia, porque también había actores políticos que decían, este periodista me está criticando, eso constituye propaganda electoral a favor de otro y además me está calumniando. No, se trata de opiniones en el ejercicio de profesionales de la libertad de expresión. Y también otras situaciones que a lo mejor también no son muy exploradas, pero que muchas veces es lo que genéricamente se llama como uso indebido de la pauta. Los pautados que utilizan los partidos políticos son, pues bueno, lo calendarizado, lo distribuido por el Instituto Nacional Electoral como administrador de radio y televisión. Sin embargo, ha sucedido que, por ejemplo, se sobreexponen candidaturas unas sobre otras. Por ejemplo, se hace una pauta para los procesos electorales locales
y otra para los electorales federales, y cuando son procesos coincidentes, muchas veces sucede que prefieren los partidos políticos exponer a candidatos federales en la pauta local o viceversa, atendiendo a sus propias estrategias de posicionamiento. Sin embargo, esto no es tan libre. Obviamente se tiene que tutelar estos principios de equidad dentro de esta propaganda. Y también otros elementos que son a lo mejor los menos, pero también el uso indebido de nombres y marcas. Hay ocasiones en que los partidos o los candidatos utilizan juegos, por ejemplo, de sus apellidos asociados a empresas, que también van asociados con la propaganda comercial común, o utilizan elementos ya sea de pues programas de televisión, equipos deportivos, también para tener una mayor aceptación ante el electorado. Entonces, una de las maneras en que podemos advertir qué está permitido y qué está prohibido por parte de los partidos, podemos hacer este ejemplo, este pequeño ensayo. Tenemos que ver si está afectando la equidad en la contienda, está tocando otros principios rectores de la elección o de la Constitución, como decíamos, la separación Iglesia-Estado, en el caso de la prohibición de propaganda religiosa en materia electoral y política, y por otro lado, si ese tipo de propaganda afecta derechos de terceros. Entonces, por mi parte sería todo por este momento, en este momento. Muchas gracias. Maestro José Antonio, le agradezco mucho su rica plática, ¿no? Es un excelente discernimiento, al igual que las maestras que le precedieron en el uso de la voz, y destaco la administración de los temas porque a grosso modo tocó realmente todos los derechos de los terceros de una manera muy audaz. También las etapas de la campaña también abarcó como de manera general todo. Les agradezco mucho a los tres excelentes ponentes, se nota, ¿no? Su experiencia tan ardua. Y para finalizar esta segunda etapa que les quiero solicitar 10 minutos de exposición al respecto de conclusiones, y quizás si nos pueden hablar un poquito de casos prácticos que estoy seguro que será de interés de todos los participantes y del público en general, algunos casos en los que se haya, quizá por medio de un procedimiento especial sancionador, haber regulado o haber tomado alguna decisión importante al respecto de la tutela de los derechos de los terceros quizá, o para regular, ¿no?, la normativa y que se respete, ¿no?, los límites constitucionales que nos hablaba también la maestra Cecilia, por ejemplo, al respecto de la propaganda gubernamental y política de los partidos políticos. Para seguir el mismo orden de prelación, le cedería el uso de la voz hasta por 10 minutos a la maestra Cecilia. Adelante, maestra. El micrófono, maestra. Gracias. Gracias, Daniel. Pues para retomar un poco lo que también expuso Karen y José Antonio y un poco lo que yo dije, por puntos de los que todos tocamos de los principios y derechos, a ver, nada más, en 2014 con la gran reforma electoral de 2014, se mantuvo la administración por parte de la INE de los tiempos de radio y televisión. Y esto es trascendente porque nadie puede contratar, bueno, por muchas cosas, pero entre otras que nadie puede contratar o adquirir tiempos en radio y televisión por sí o por terceras personas. Incluso no es solo una infracción electoral que se siga a través de un procedimiento especial sancionador, sino que eso puede llegar a ser una causa de nulidad de elección. En este modelo de 2014, que se llamó el modelo de comunicación política con estos límites a la contratación y adquisición, se generó el procedimiento exactamente especial sancionador, ahora como lo conocemos, para regular, sobre todo, para regular el principio de equidad en la contienda. Ese es, digamos, el faro que guía a todos los procedimientos especiales sancionadores, como ya lo expuso Toño. Entonces tenemos el modelo de comunicación política con esta prohibición de contratar o adquirir, la forma en que ahorita conocemos los procedimientos especiales sancionadores. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, partido político, no te apegas a todas estas permisiones y prohibiciones que tienes en materia de propaganda político-electoral, en materia de vulneración a los derechos de terceros, en
la forma en que transmites tu comunicación en radio, en televisión, en redes sociales, etcétera, etcétera, pues cualquiera te puede denunciar por vulneración a estas normas a través de los procedimientos especiales sancionadores que conoce la Autoridad Administrativa Electoral, el INE, y los resuelve la Sala Especializada del Tribunal Electoral. Si no estás de acuerdo con ellos, puedes impugnar en recurso de revisión del procedimiento especial sancionador o REP ante la Sala Superior. En todo este andamiaje procesal, pues se nos han presentado una serie de casos. Alguno que comentaré es: puedes hacer lo que quieras, no te pases porque tienes límites. Nuestro modelo de comunicación política es restrictivo, pero el Tribunal Electoral, como órgano o tribunal constitucional, siempre vela por la expansión de los derechos, salvo que la restricción sea expresa. Una de esas es la calumnia, pero a sabiendas de que estás calumniando. Otra es claramente la vulneración a los derechos, nombre, imagen, esto de los terceros. Entonces, casos concretos que hemos tenido, digamos, para no salirme de mi tema, porque mis compañeros tratarán otros, es en estos casos de niños, niñas y adolescentes, hemos tenido todo, y esto no somos restrictivos. Hubo un caso en 2015 también de promociones de un partido político en Coahuila, un menor de edad, no solo menor de edad, sino con una discapacidad motriz. El partido que no le, o alguno de los partidos contendientes diferentes, lo no superior, sino por discriminación, porque lo presentabas desde su punto de vista de un modo no apropiado. Entonces, lo que se hizo es analizar si se cumplían los lineamientos o las directrices para tutelar su interés superior. Se vio que se tenían no solo los consentimientos del padre, sino la opinión informada del adolescente. Tenía unos 14 años, que aparte le gustaba de participar en la política, eso quería, y lo que quería es visibilizar su situación, pero para que se tuviera en cuenta. Entonces se analiza el contexto. El spot era como de cuestiones de inclusión de grupos vulnerables. No solo presentaba a este niño con esta discapacidad motriz, presentaba a adultos mayores, presentaba quizá a mujeres en situaciones vulnerables, etcétera, etcétera. Entonces se entiende que, bueno, se cumplen los lineamientos, pero además no se le está discriminando, se le está presentando en un contexto apropiado para visibilizar un planteamiento de una persona menor de edad que además tiene una discapacidad motriz, y eso es lo que incluso hasta podría ser de los pocos spots propositivos de los partidos políticos. Entonces, obviamente, ahí no hubo ningún problema de vulneración. Tampoco es que seamos restrictivos cuando analizamos estos, digamos, quiero reiterar esto de que no es que seamos restrictivos, cuando analizamos todas estas infracciones en materia electoral, siempre la guía es que no se vulneren los principios, pero sobre todo la inequidad en la contienda, y que no se vulneren derechos humanos. Y entonces, entre otros casos que hemos tenido, ha sido un spot que se llamaba, si no estoy mal, el cristalazo, en que, pues eso, llegan como asaltando, golpean un cristal, la niña, que viene la mamá manejando y la niña atrás, y grita y queda la pantalla en blanco. Obviamente el partido político lo que quería que pautó, que pautó este spot, lo que quería presentar era una situación de inseguridad en el lugar donde estaban siendo las contiendas. Llega a la sala especializada, y la sala especializada considera que esta situación de haber puesto a la niña en la situación de un golpe, no me acuerdo si era como quizá una pistola o golpeaban el cristal, pero no me acuerdo si una pistola o un golpe, lo que sea, la ponía en una situación de riesgo y vulnerabilidad, y entonces consideró existente la infracción de vulneración al interés superior. El asunto después va a sala superior, y lo que hace valer el partido es que, o sea, aparte de que se cuidó que estuvieran todos los permisos, la opinión informada de la niña, que sabía que iba a participar,
el spot era una producción, o sea, la niña nunca estuvo en un contexto real de peligro y eso también se analizó. Ella pues, estaba afuera en una pantalla verde o como se produzcan este tipo de comerciales, sabía de qué iba a tratar, sabía el tema que se le iba a presentar, y entonces esta situación no se consideró exactamente porque hay producción y preproducción y se habló con los padres, ella misma eso no se la puso en una situación de vulnerabilidad, entonces en ese caso de Spot se consideró que no había problema. No obstante, tuvimos otros, por ejemplo, de calumnia, o sea, el tema, las infracciones eran calumnia y vulneración al interés superior, en que a un candidato que se le presentaba como pederasta, en alguna de las imágenes se le presentaba abrazando a las niñas o con niñas cerca y todo, entonces se consideró, independientemente de si, digamos, la infracción de calumnia, que no se configuró porque hubo ahí otras situaciones, digamos, pero el contexto en el que se le quiso presentar a las niñas frente a una persona que se le calificaba de pederasta, sí podía afectar, o sea, sí afectaba los derechos, la dignidad, el pleno desarrollo, la imagen de los niños, y en esos casos sí se consideró existente la infracción. Ahora, siempre los partidos lo que deben de tener, de lo que deben de estar conscientes, es que en este tipo de derechos no hay vuelta atrás. O sea, siempre van a ser, digamos, indubio pro infante en el de interés superior de los niños, pero también indubio pro todo, indubio pro imagen, indubio pro honor y todo. Sí, se puede haber una vulneración a la imagen de un tercero, al honor de un tercero, siempre se va a tutelar. O sea, ese es el derecho humano que se va a tutelar y eso es lo que deben de cuidar cuando emitan su propaganda política y electoral. Y claro, el tribunal, en ese mismo sentido de vulneración al interés, no es ajeno a las realidades sociales. Y, por ejemplo, el último asunto que tenemos, y con cierro esta parte de la participación, fue un JE 183 y acumulados. Un juicio electoral es el medio de impugnación a través del que conocemos procedimientos, en última instancia, procedimientos especiales sancionadores, pero de los organismos públicos locales electorales, de los institutos estatales electorales. La vía es, hay un OPLE que conoce o instruye el PES, en términos generales, el Tribunal Electoral es el que emite la resolución a través de la que declara si es existente o inexistente la infracción de ese procedimiento especial sancionador, y si no estás de acuerdo con la decisión del tribunal, en un juicio electoral puede llegar el asunto, bueno, dependiendo, ¿no?, de los temas, pero puede llegar al tribunal electoral, alguna de las salas o a la sala superior. En este asunto, y si es radio, a llegar al asunto a la sala superior. En este asunto hay un tema particular y es donde les digo que el tribunal siempre está viendo las realidades, todo, el consentimiento que se pide de los padres no es la generalidad. Obviamente se regula lo ordinario, las directrices son para lo ordinario, no para las situaciones excepcionales. Entonces, lo ordinario es que cuando se pide el consentimiento es el del padre o madre o quien ejerza la patria potestad. En la evolución jurisprudencial de este tema del consentimiento se ha dicho, bueno, puede presentarlo solo el padre o la madre siempre y cuando justifique la ausencia del padre y haya elementos de que también está de acuerdo con o de la madre, el que está ausente, haya acuerdo de por qué no está, haya una explicación de por qué no está presente pero que se den los elementos de que da su consentimiento o que al menos no se opone, y eso pues ya es una presunción de que está de acuerdo. Pero el último caso que tuvimos es el caso de madres que se autodenominaban madres solteras porque solo ellas ejercían porque ellas decían, yo solo ejerzo la patria potestad de mis hijos. En dos casos no hubo problema porque desde el registro público estaban solo ellas, solo asentado su nombre en el acta de nacimiento, pero hubo un caso en que la madre y el padre sí registraron, no obstante, ella dijo, soy madre soltera, no había mayores datos del padre, bueno, así se autodenominó, no había mayores datos del padre, pero tampoco había elementos de la participación del papá o que hubiera estado presente en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades frente a la niña, y
tampoco había oposición. Entonces se reflexionó este caso de cuando se acredita que la responsabilidad pues es unipersonal, obviamente solo se necesita el consentimiento pues de quien ejerce la responsabilidad de manera unipersonal. Y bueno, así se han ido desarrollando todos estos elementos de protección al interés superior de la niñez que luego se van adecuando a los lineamientos, o más bien el INE los va adecuando a sus lineamientos. Si no mal recuerdo, su última reforma, los lineamientos surgieron desde 2015, la última reforma fue en 2019, pero con estos nuevos criterios irá ajustando los lineamientos. Pues me quedaría aquí por el tiempo en los ejemplos al respecto de esto, de lo que pueden o no pueden hacer los partidos. Muchas gracias, maestra Cecilia, por sus palabras, por su participación. Sin duda nos deja más claro, ¿no?, cómo el operador de justicia puede resolver cuando le llegan asuntos para hasta los ejemplos que nos puso, y nos deja un panorama más amplio al respecto. Le cedería el uso de la voz a la maestra Karen en este caso. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo quisiera retomar un aspecto que comentó Ceci someramente, pero que quisiera abonar un poco más en el tema. A ver, hemos visto, pues muy rápidamente, la mayoría o casi hemos señalado las infracciones o las prohibiciones que los actores políticos pueden incurrir a través del procedimiento, a través del proceso electoral. Como ya me había referido, pues en el proceso electoral no solo participan los partidos políticos, ¿no? Tenemos muchos más actores y también la ciudadanía en general, una vez que se ve afectada en sus derechos por parte de alguno de los actores políticos, pues puede impugnar estas situaciones. Y justamente, como decía Ceci, bueno, el procedimiento sancionador, especial sancionador, es el medio a través del cual se puede impugnar esta situación. Pero ahí tenemos otro problema. No es tan sencillo como parece en función de la cantidad de autoridades que pudieran intervenir en el proceso. Es decir, tenemos un proceso federal, el cual conoce el Instituto Nacional Electoral a través de sus 300 consejos distritales, 32 consejos locales, la unidad técnica de lo contencioso electoral, la comisión de quejas y denuncias para acordar la medida cautelar. La medida cautelar será impugnable a través de recurso de revisión del procedimiento especial sancionador ante la sala superior. El fondo será conocido por una autoridad distinta, sala especializada, que su resolución es impugnable a través de recurso igual de revisión ante sala superior. Entonces, bueno, ya ahí vamos viendo el cúmulo de autoridades a nivel federal. Y donde tenemos un procedimiento biinstancial, digámoslo así, el Instituto Nacional Electoral instruye el procedimiento y la sala especializada del Tribunal Electoral pues resuelve el mismo. Pero hay otros 32, o puede haber otros 32 sistemas diferentes en los estados de la República o entidades federativas. Es decir, me refiero, no todos los estados tienen regulado el procedimiento sancionador en los mismos términos que se tiene en el federal. La mayoría sí, pero en otros casos el instituto, el OPLE, de cada estado instruye y resuelve. En otros casos el instituto instruye y el tribunal resuelve. Y bueno,
la última reforma, pues también es un tema o fue un tema inacabado. ¿Por qué? Porque no la Ley General de Medios de Impugnación no preveía un medio como tal para impugnar las resoluciones definitivas que se emitieran en los procedimientos sancionadores a nivel local. ¿Por qué? Porque en un principio decía o se trató de conocer este tipo de impugnaciones a través del juicio de revisión constitucional, pero bueno, es que si tomamos en consideración que ese juicio tiene peculiaridades específicas, que tiene que cumplirse con requisitos de procedibilidad pues especiales, más allá de los que prevé de forma general la ley de medios, bueno, los magistrados pues advirtieron que sí era como meter un poco a fuerzas, ¿no? Digamos que haciendo una analogía, pues el pie de un niño o el pie de un adulto en el zapato de un niño. Entonces, bueno, justo determinaron que el medio a través del cual se conocieran estas resoluciones fuera a través del juicio electoral, que se sigue a través de las reglas generales de los medios de impugnación. Pero si hiciéramos una comparativa de las reglas especiales que tiene el procedimiento, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, es decir, que para la medida cautelar tenemos 4 días de impugnación, que para las sentencias tenemos 3 días de impugnación, pues para los juicios electorales esas reglas no aplican, porque le aplicamos las reglas generales de 4 días, ¿no? Para impugnar. Y si a todo esto le sumamos que por ejemplo, la infracción se cometa a través de radio y televisión, pero que la infracción sea de carácter local, entonces incluiremos a la comisión de quejas y denuncias para que se pronuncie de la suspensión, pero el fondo lo conozca la autoridad local, pues vamos viendo que no... el procedimiento no es tan sencillo como pudiera parecer. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esta situación? Porque, bueno, los partidos políticos sabemos que tienen una pues infraestructura, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel local, que podrán conocer, porque pues es su materia de todos los días, las posibles circunstancias específicas que puedan o no suscitarse en un estado. Pero, ¿qué hacemos con el ciudadano de a pie que quiere ir a hacer valer su derecho, ¿no? Como todos estos casos, como los menores, como las personas con discapacidad, pues cómo le explicamos toda la cadena impugnativa para que haga valer su derecho, pues dependiendo de la situación en la que se encuentre. Entonces, pues sí me parece como un tema a reflexionar, ¿no? En las subsecuentes reformas, pues que se hiciera un poco más fácil estos temas, porque no solo es las cadenas impugnativas, también las legislaciones locales, si bien tenemos un parámetro de la ley general y por regla general, valga la redundancia, se rigen por ella, también cada estado tiene prohibiciones que no necesariamente se siguen tanto a nivel federal como en otra entidad. Entonces, si aquí someramente dijimos las prohibiciones o las permisiones que un partido político o que un actor político puede realizar o no durante el proceso, pues esto se va multiplicando tanto a nivel federal como en la totalidad de las entidades federativas. Entonces, es un abanico, pues, bastante vasto, ¿no? Que hay que tomar en consideración.
Y en el último punto, me gustaría solo hacer como hincapié en una resolución de la Sala Superior en el tema de uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, en la cual, si bien la prohibición constitucional del 134 se hace para todos los servidores públicos, en estas sentencias es la 162 y 163 del 2018, en donde la Sala Superior distingue la posibilidad que tienen los legisladores respecto de los titulares del Ejecutivo de realizar o de presentarse a ciertos actos de proselitismo por parte de los partidos políticos. Y esta distinción se enfoca precisamente en las funciones o actividades que cada uno de ellos realiza, ¿no? En sí, la Sala Superior advierte que las funciones de los legisladores, pues, parte de un órgano colegiado, que ellos no tienen a su disposición como tal recursos públicos ni programas sociales, ni ejercen funciones de dirección, a diferencia de los titulares del Ejecutivo, ¿no? Que pues ellos sí tienen como tal pues la administración y por tanto ejercen directamente estos recursos, y son estas diferencias entre las facultades de un tipo de servidor y el otro, así como el que los legisladores pertenezcan a una bancada específica del partido político, en tanto que el Ejecutivo, una vez nombrados, se desliga del partido como tal, que distingue la posibilidad de que los legisladores acudan a este tipo de eventos y no los servidores públicos. Dani, hasta aquí creo dejaría los comentarios. Muchas gracias, maestra. Sin duda muy interesante su participación última con este cierre, en el que nos habla de un procedimiento, de un caso de los servidores públicos bastante interesante. Y también destaco que pues nos habló a grosso modo en menos de 10 minutos del debido proceso de procedimiento especial sancionador. Nos asustó un poco con esta feria de autoridades que conocen del tema, como lo menciona el magistrado de la Mata cuando expone precisamente este tema, que nos habla de que más de 350 autoridades pueden conocer al respecto de este procedimiento especial sancionador. Que si se me permite el comercial, pues la Escuela Judicial Electoral también tiene muchos diplomados, no solamente en una mesa redonda, sino diplomados donde se aborda justamente este tema del procedimiento especial sancionador. Y bueno, finalmente ya cedería el uso de la voz, por último, al maestro José Antonio para cerrar con este ciclo de participaciones. Adelante, maestro. Muchas gracias. Pues bueno, ahorita ya hemos mencionado que de algunos casos así emblemáticos, las autoridades electorales, el Tribunal Electoral ha desarrollado pues ya una línea jurisprudencial, y que afortunadamente la jurisprudencia que se ha dictaminado pues ha sido inclusive hasta retomado también por el legislador o los institutos en sus facultades reglamentarias. Ya habíamos comentado, por ejemplo, sobre los menores, el caso que sí mencionó de ese promocional de Quien Pompó, por ejemplo, que fue desarrollando toda una línea de lo que es la protección al menor, a la imagen del menor. También, bueno, uno de estos casos también muy emblemáticos de este tipo de protecciones a terceros y de otros derechos humanos, pues fue también un caso de la sala especializada referente a lo que dio origen pues a diversas jurisprudencias, en lo que ha dado origen a lo que se ha llamado un manto jurídico protector del periodismo. El caso más reconocido, digamos que fue donde nació parte de esta expresión y de su desarrollo posterior, fue una queja que presentó un reconocido periodista, Joaquín López Dóriga, que denuncia que un promocional de un partido político utiliza su imagen. En el contexto del promocional, se advertía que era un tipo de propaganda política, de crítica a actores del pasado.
Empleaba imágenes de inclusive de expresidentes, exfuncionarios públicos, y hacía referencias a cuestiones del ayer, cuestiones del hoy, pero también incluye al periodista. Este viene, se inconforma y dice, bueno, es un uso injustificado de mi imagen, no me pidieron permiso, pero no solamente se circunscribía al uso de su imagen, sino que puede un partido político emplear el trabajo periodístico para utilizarlo dentro de su propaganda de campaña, y eso era lo que se cuestionaba. Más adelante también empezaron a surgir también quejas por el uso de material noticioso en los promocionales que se tomaba también de una manera injustificada. Llega también una televisora que denuncia que están tomando material de sus noticieros, es visible en el logotipo que se ve de su canal, y que dice, bueno, pues lo tomaron de una forma injustificada, están tomando mi material y a mí implícitamente me están siendo parte de ese tipo de promoción, ¿no? En el desahogo del procedimiento y su posterior impugnación, los partidos decían, bueno, pues es crestomatía, son imágenes públicas, etcétera. Y no, se razonó que precisamente los periodistas tienen que gozar de la protección de las autoridades electorales, incluyendo las electorales, para un libre ejercicio de su labor. Y de ahí que se mencionó ese manto jurídico protector, ¿no? No puedes tomar el trabajo periodístico de una manera injustificada para el uso de propaganda electoral. Ahora, sin embargo, también ha habido otras controversias en que se han visto desafortunadamente también involucrados algunos ejercicios que se tratan de pasar por ejercicios periodísticos. Digamos que la labor periodística se presume siempre de buena fe, salvo prueba en contrario, ¿no? ¿A qué me refiero de esto? Pues bueno, se puede dar una noticia en que el periodista, un medio de comunicación en sus noticieros, puede hablar de partidos políticos que exponer las candidaturas, las propuestas de campaña. Pero ¿qué pasa cuando estos ejercicios son simulados? Ya habíamos tenido el problema que cuando se implementó el modelo de comunicación política a partir del 2018 y con la prohibición expresa de contratar tiempos de radio y televisión, y que no puedes hacer esto y solamente tu propaganda electoral lo puedes hacer en el pautado de los spots que administra y determina el Instituto Nacional Electoral, que se prestaba servicios de simulación. Ya habíamos visto que aparentemente de cápsulas informativas o infomerciales, segmentos que iban antes o después de los noticieros, se utilizaban para exponer candidaturas, o que a través de supuestas entrevistas, lo que en realidad se trataba de dar a conocer propuestas de campaña. Lamentablemente también se ha tenido que ver estos casos en que también cada caso concreto se tiene que analizar y ver si efectivamente hay una contratación, una adquisición de tiempos, un mecanismo simulado, un fraude a la ley, o realmente constituye una verdadera cobertura periodística. E inclusive también ha habido partidos que se han quejado de una supuesta cobertura inequitativa. También los noticieros tienen que observar ciertos lineamientos que ha emitido la autoridad electoral cada proceso electoral, que tratar de tener pues un equilibrio en sus noticias, ¿no? Y hay ocasiones en que los partidos dicen, no, pues es que tú cubres más ese candidato y a mí no, ni me das la voz. Y pues ha resultado que muchas veces la cobertura noticiosa se debe a una circunstancia particular. Por ejemplo, que a una candidata que empezó a hacer la campaña, se le retiró su registro y en tanto se le devolvía, pues esto generó un mayor número de noticias que obviamente generaban un interés noticioso. O cuando un propio candidato se encuentra involucrado en una situación que genera más noticia, ¿no? Que ahí se puede ver que realmente los medios de comunicación tienen una cobertura auténtica. Cosa muy distinta a como mencionábamos, que al terminar el noticiero, pues se hace un pequeño break con un formato completamente distinto al noticiero, pero que hasta pareciera, porque hay una reportera, una narradora,
que empieza a hablar de propaganda electoral. En otros casos también se ha visto que inclusive los propios partidos o candidatos han provocado la inequidad, porque también en las comparecencias que han dado los medios de comunicación denunciados han dicho y han demostrado, bueno, yo lo invité a que viniera a mis programas y no ha venido, pero yo le he tratado de seguir dando una cobertura. Entonces, como vemos, pues hay varios aspectos que inclusive en esto que llamamos de la protección periodística, este manto protector, también van involucrados tanto la protección de derechos de terceros como también tutelar la equidad en la contienda electoral. Entonces, pues sí, tenemos que ver todas las autoridades electorales estos ejercicios en cada caso concreto y ver si se desvirtúa la presunción de buena fe de los periodistas e inclusive extender este manto protector, como comentaba que en ciertos casos, que se les ha imputado la infracción electoral de calumnia a los periodistas, cuando en principio pues, la calumnia en materia electoral solamente en principio la podrían cometer los participantes. Y muchas veces la opinión, sobre todo de manera editorial o en crítica noticiosa, pues los periodistas la pueden ejercer sin que esto constituya pues un tipo de censura y obviamente sancionarlos por calumnia, pues se llegaría a este extremo. Pues este sería uno de los casos relevantes de los que podría hablar. Gracias. Muchas gracias, maestro José Antonio Pérez Parra. Sin duda, un excelente discernimiento por parte de los tres ponentes que pues dieron prueba de su vasta experiencia que han tenido a lo largo del tiempo que han desarrollado sus funciones dentro del tribunal y personalmente. Yo la verdad estoy muy agradecido con los tres por haber participado en esta exposición. Y finalmente, para terminar esta mesa, este ciclo de conferencia, hay varias preguntas, hay varias felicitaciones a cada uno de los ponentes. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, considero que es oportuno solamente hacer 3 preguntas que, si así lo toman a bien, lo dirigiré a cada uno de los ponentes para que su respuesta pues, sea breve y se logre concretar. La primera pregunta entonces sería para la maestra Cecilia, que sería, ¿qué opina sobre que se prohíba pintar propaganda político-electoral en propiedad privada bajo el argumento de reducir la contaminación visual? ¿En algún estado se ha legislado en ese sentido? Gracias, Alex. Prohíba pintar propaganda electoral en propiedad privada. No, ahorita no tengo el dato concreto de si se ha prohibido en algún estado por una cuestión ambiental, ¿me dijiste? Sí, por contaminación visual. Por contaminación, sí, por contaminación visual, no lo tengo claro. Quizá depende de las hectáreas que quieras pintar, de barda que quieras pintar. La regla general en ese tema es que obviamente le debes de pedir permiso al dueño de la barda que pretendes pintar para poder hacerlo. Y si no lo pides, fíjate, en la evolución del procedimiento especial sancionador, con todas las particularidades que nos hizo ver Karen, de la forma de impugnación, hubo un caso en sala especializada que que llegaron y pintaron la barda de un ciudadano, él interpuso su procedimiento especial, y entonces dijo, no di el permiso, pero aparte necesito que mi barda esté como estaba. Entonces la sala especializada determinó pues, que obviamente tenía razón, y fíjate, en efectos de la sentencia, como medida restitutoria, se le ordenó al candidato que pintó la barda que la despintara y la dejara como estaba, blanca, roja, lo que fuera, y se le dijo, y si no lo haces, le vamos a decir, no me acuerdo si era elección federal local, pero si no, digo, tuvo que haberse sido elección federal, perdón, si no lo haces, le decimos al INE que te descuente, que manda a pintar la barda, lo descuente de tus administraciones, y ahí se queda. La regla que tengo clara es, pues obviamente es propiedad privada y tienes que pedir el permiso, y en propiedad pública lo que no puedes hacer es colocarla en equipamiento urbano o en edificios
edificios públicos, etcétera, etcétera. ¿Qué opino de si hay contaminación visual o no? No soy experta, creo que esos temas se tendrían que ver, dependiendo del ámbito, pues con el ayuntamiento. También creo que si es un área exagerada, ya fuera de broma, habría que ver, o sea, qué tanto te estás aprovechando de ese espacio aún pidiendo permiso. No sé, pintas todo un coto, fraccionamiento, todas las bardas de alrededor de un fraccionamiento, digo, habría que ver las excepciones. Ahora, la propaganda, hay una obligación, digo, independientemente de esto de la pinta, pero en general, la propaganda que, no de la pintura en sí, pero de la propaganda que tú utilices en carteles, o físicamente, tiene que ser material reciclable. Entonces, digamos, ahí sí hay una previsión, al menos en cuestión ambiental general, de que tienes que utilizar material reciclable para ese tipo de propaganda. No sé si respondí, Dani, a la pregunta. Sí, maestra, muchas gracias por su respuesta muy puntual y acertada, sin duda. La siguiente pregunta es por parte de un participante, quien creo que se refiere a la primera participación de la maestra Karen, y menciona que sobre el tema que dio a conocer, ¿existirá la posibilidad de que el tribunal pueda dar vista al INE o a un OPLE para instaurar un procedimiento sancionador de oficio al quejoso en dichos argumentos para ejercer violencia política en razón de género en una denuncia? Supongo que es el caso que comentábamos de violencia. Bueno, en esa determinación solamente hubo una llamada de atención. No se ordenó como tal un procedimiento, la apertura de un nuevo procedimiento sancionador por las manifestaciones que se hubieran hecho en la denuncia. Pero, bueno, con independencia de ese procedimiento, sí, el INE podría realizar un procedimiento de oficio. Es decir, recordemos que los procedimientos especiales sancionadores pues se instauran con motivo de una queja o denuncia, o bien porque el Instituto Nacional Electoral o la autoridad instructora tenga conocimiento de la comisión de alguna irregularidad por parte de algún actor político. No necesariamente necesita esta queja. Y esa circunstancia la podemos ver, por ejemplo, cuando con motivo de una queja se denuncia a un partido X o a una persona determinada, y antes del inicio del procedimiento o durante la secuela procesal, la autoridad instructora advierte la participación de diversos sujetos en la conducta denunciada, es decir, la queja se presenta por un sujeto A, pero resulta que hay una participación de X o Y determinado de otros sujetos. Y entonces, si bien la queja se refería a una persona, cuando la autoridad administrativa admite el procedimiento, manda a llamar o emplaza a todos los sujetos involucrados. Y entonces diríamos, no, bueno, es que pues yo solo denuncié por el sujeto o por el partido X. Pues sí, pero ante esta facultad que tiene la autoridad instructora es que inicia los procedimientos respecto de los demás posibles sujetos infractores. En el mismo sentido, regresando al caso concreto, la autoridad o la sala especializada en la resolución sí pudo haber ordenado el inicio de un procedimiento, un nuevo procedimiento por estas manifestaciones. ¿Por qué? Porque también tenía que o tiene que la obligación de respetar la garantía de audiencia. Es decir, no se le podía sancionar en esa resolución porque él no había sido emplazado, porque a él no se le había hecho el conocimiento, la infracción que se le cometía. Entonces, para pues cumplir con todos los parámetros del debido proceso, en su caso debió de haberse iniciado un nuevo procedimiento sancionador.
espero que con esto haya quedado solventada la respuesta. Muchas gracias, maestra. Claro que sí, muy puntual y muy vasta. Finalmente, la última cuestión sería para el maestro José Antonio Pérez Parra y preguntan, el Tribunal Electoral se ha caracterizado por maximizar los derechos de los partidos y personas, lo que significa una flexibilización en el cumplimiento de algunos requisitos y normas de índole administrativa. En este sentido, ¿hasta qué punto el tribunal debe ser estricto en el cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones relativas a los tiempos de campaña, refiriéndose a precampaña, intercampaña, campaña y la veda electoral, maestro? Mira, tenemos sobre todo, y pareciera que es una respuesta sencilla y a la vez complicada, tenemos que atender al contexto. ¿Y por qué? Vamos a tener en cuenta que la jurisprudencia, la constante reiteración de casos, nos trata de dar ciertos parámetros que den certeza, ¿no? Y hablando en concreto de las etapas del proceso, hay unos criterios también que pueden ser consultados en el sistema de jurisprudencia del tribunal sobre las expresiones que son de carácter unívoco, que son claras y expresas, y también las que pudieran constituir en su caso cuestiones equivalentes. ¿A qué me refiero? Como poníamos de ejemplo, estamos en un proceso de precampaña, pero en lugar de dirigirme a mis militantes, yo como candidato empiezo como futuro gobernador, impondré todo un nuevo sistema pues, de seguridad pública, de becas, X tema. Entonces, yo ya no estoy hablando de que, bueno, yo soy el mejor aspirante para representarlos. Bueno, pero a lo mejor jamás utilicé la palabra expresamente, voten por mí. Pero sin embargo, si todo el contexto del discurso en que ya me estoy ostentando ya como un candidato, pues obviamente ya estaríamos ya hablando de una infracción. Ahora, sobre la flexibilización y estas circunstancias, volvemos a esta premisa del contexto y retomando un poco el ejemplo del uso de símbolos religiosos que ya también habíamos abordado. El hecho que, por ejemplo, se vea en la propaganda electoral de fondo una iglesia y se vea una cruz, no quiere decir que automáticamente se actualizó la infracción de prohibición de uso de símbolos religiosos, ya que también en varios casos relevantes, la propaganda pues puede emplear símbolos, digamos, de la localidad. O sea, yo soy un aspirante, un presidente municipal de una ciudad que es muy reconocida por su catedral. Caso que ha pasado en Morelia, en Puebla, que inclusive hasta son patrimonios de la humanidad. O que la referencia es meramente circunstancial, o sea, se ve al fondo de un granero en el campo una cruz, pero no es un elemento destacado. A diferencia de que en la propaganda, por ejemplo, que quieras referir a los valores familiares, tienes en un extremo a una familia que quieres dar a conocer, pero justo en el centro un calendario con la imagen de una virgen, ya sea de Virgen de Guadalupe, San Juan de los Lagos, etc. Y está precisamente en el cuadro principal. O que en la propaganda quieres destacar que eres miembro de una comunidad religiosa, ¿no? Ese es donde se rompe ese principio. Y ese es donde podemos decir, bueno, en el ejercicio de libertades, la libertad de expresión sí es muy amplia, pero tiene los límites que habíamos dicho, que son las restricciones constitucionales expresas, los principios de equidad de la contienda y la protección de los derechos de tercero. Perfecto, pues muchas gracias por su respuesta, maestro. También hay una serie de agradecimientos y reconocimientos en la caja de comentarios, de los cuales pues yo me sumo para agradecerles su tiempo y compartirnos sus conocimientos al respecto de este interesante tema. Nos dejaron muy en claro hasta dónde pueden llegar los partidos políticos, hasta dónde están las prohibiciones a derechos de terceros, quiénes son los que, digamos, las limitaciones normativas para poder realizar el proselitismo y los tiempos de campaña. Nuevamente les agradezco mucho, también agradezco públicamente a las y los magistrados del Tribunal Electoral y en especial a la Escuela Judicial Electoral, pues por brindar este tipo de ofertas académicas para saciar el conocimiento de derecho.
Y pues no me queda más que desearles una excelente tarde, agradecerles nuevamente su participación y les pediría nada más a los participantes que abriéramos los micrófonos para despedir a los ponentes como se merecen con un fuerte aplauso. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, bonita tarde a todos. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias, Daniel, Karen, Ceci, José Antonio. Al Gracias, contrario, Alejandro. muchas gracias por la invitación y saludos tanto a ustedes como a la directora Gabriela Rubalcaba. Por favor. Gracias, muy buenas tardes. Gracias. maestro. Gracias por invitarnos. Gracias, Adiós, Ceci. Karen. Adiós, José Antonio. Gracias, Muchas Daniel. gracias.